para nuestra ciudad. Y bueno, vamos a hablar del siguiente tema que está titulado de la siguiente manera. Dice, ¿cómo llevar una rutina conforme a la voluntad de Dios en medio de un mundo desordenado? Les decía que es algo que Dios habla a nuestra vida y que es algo que Él está trabajando en nosotros, y personalmente pues es algo que Dios ha estado hablando a mi vida. El día de hoy quiero iniciar hablando de lo siguiente. Vivimos en un mundo que nos pone una rutina que tenemos que cumplir. Necesitas ir al gym, necesitas madrugar para ir a correr, algunos se van a identificar. Necesitas ir a un desayuno cada fin de semana. Lo primero que tienes que hacer cuando te levantas es revisar tus redes sociales. ¿Para qué? Para ponerte al día, saber qué sucedió, saber cuáles son las tendencias el día de hoy, estar al día, ¿no?, con los trends, que la verdad yo no estoy muy identificado con eso, pero creo que muchos de ustedes sí. Necesitas tener un trabajo, ¿sale? Y todos quieren un mejor trabajo, todos quieren un trabajo más relevante, todos quieren un trabajo donde el puesto sea así de 3 párrafos, que tengas 50,000 actividades que hacer, ¿no?, en tu trabajo, donde en tu trabajo, si trabajas más horas, pues eres el mejor, eres el más cumplido, eres bien visto ante la sociedad. Y definitivamente estamos inmersos en una rutina que el mundo nos ha puesto. ¿Sí lo creen? ¿Verdad? Yo creo que no soy el único que vive en esa rutina. Y bueno, lo realmente importante es qué Dios quiere que hagamos en nuestra día a día o en nuestra vida, ¿no? Y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Realmente llevar una rutina cumpliendo las expectativas del mundo es lo que Dios quiere para nosotros? Yo creo que no. Sin duda, la rutina del mundo nos exige demasiado, nos exige hacer cosas que tal vez no somos como personas, o que Dios no nos ha dado esa identidad como hijos. Sin embargo, pues estamos enfocados o creyendo que si hacemos la rutina que el mundo nos dicta, pues nos va a ir bien, ¿sale? Quiero que conozcas o que conozcamos la historia de un hombre en la Biblia, donde en medio de una rutina impuesta, él no dejó de lado lo más importante, que era su relación con Dios. Y quiero hablarte acerca de la historia de Daniel, ¿sale? Si no lo has escuchado, si no lo conoces, creo que ahorita vas a conocer un poquito más acerca de su historia. Vamos a leer algunos versículos. Creo que es importante leer varios versículos para poder entender y llegar a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Vamos a leer Daniel capítulo 1, vamos al versículo 5. Dice: Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Omití los primeros 5 versículos porque realmente habla cuando el pueblo de Dios fue cautivo y el rey dio una orden, una instrucción de elegir a hombres que tenían una capacidad sobresaliente y que eran, pues vamos a decir, sobresalientes dentro de su ciudad, dentro de su sociedad. Y ellos fueron elegidos por los reyes, ¿no? Entonces estamos hablando de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. Si se dan cuenta, lo primero que hizo el jefe del Estado Mayor fue cambiar su nombre, ¿no? Creo que es algo muy importante y ahorita vamos a profundizar. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables,
Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. El rey les estaba, una vez que estaban ya en el reino de Babilonia, el rey les estaba dando a comer y de beber de la mesa de lo que él comía, ¿sale? Y realmente pues eran cosas a lo mejor nutricionalmente muy buenas, o era lo que tal vez nuestro cuerpo necesita, pero ellos se negaron a comer ese alimento o ese banquete que el rey les había dado. Y vamos a leer el versículo 11. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Y al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. ¿Qué significa esto? Que los otros jóvenes estaban comiendo el banquete de lo que el rey les daba, y estos jóvenes estaban comiendo realmente frutas y vegetales y fueron puestos a prueba durante 10 días. Dice el versículo 15: al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables. ¿Cómo se veían? Más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Si se dan cuenta, lo que dice es que Dios les había dado un conocimiento mayor o un conocimiento sobresaliente sobre el resto de los jóvenes. Y Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Creo que esto es bien importante porque ellos no aceptaron, si se dan cuenta o seguimos los versículos, ellos no aceptaron las condiciones del rey, sino fueron como en sentido contrario, y comieron solamente vegetales y frutas. Y no solamente se miraban más saludables, sino el rey se percató que eran más sabios y que tenían una mejor literatura, o eran más expertos en literatura, en conocimiento que el resto de las personas. Entonces dice: cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, y los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Si se dan cuenta, ellos, Daniel y los 3 amigos, pues eran personas excepcionales, eran personas con un conocimiento mayor. Y lo más importante, ¿no?, que ellos vivían y consultaban al rey y al reino. Ahora bien, quiero que veamos 3 principios acerca de esta historia que creo que son muy, muy importantes, y nos va a hablar acerca de cómo vivir en medio de una rutina del mundo. Dice el principio número 1: la convicción por encima de la comodidad, el principio de los límites. Quiero leerte lo que dice acá. A su llegada, el rey ordenó que los jóvenes cautivos comieran de sus mismos manjares. Si se dan cuenta, fue un mandato y fue una instrucción del rey, fue una orden del rey. No quiero imaginarme qué significa o qué significaba en ese momento desacatar o no acatar una orden de un rey. Sin embargo, ellos lo hicieron.
Aceptar era el camino fácil. Garantizaba el favor del rey y era la rutina que todos seguían. Sin embargo, Daniel decidió establecer un límite innegociable desde el primer día. Esto a mí me parece impresionante y me parece increíble cómo la convicción de Daniel y de sus amigos era más grande que una orden de un rey. Y yo me imagino en la actualidad si pusieran una ley nueva o un mandato que todos tenemos que cumplir sí o sí, y nosotros pues vamos contra cultura y nuestros principios y nuestras convicciones de Dios pues están por encima de esa ley. Probablemente vayamos o tendríamos consecuencias, ¿no? O pensaríamos, vamos a tener una consecuencia por no cumplir ese estatuto o esa orden. Sin embargo, creo que al final Daniel entendió quién era su Dios y que su convicción estaba por encima de lo que el rey les había pedido hacer, ¿sale? Entonces su convicción estaba por encima de la comodidad. ¿Y por qué de la comodidad? Porque lo más fácil era hacer lo que el rey pues había ordenado, ¿no? Seguir el favor del rey, pues le sigo el rollo, me va a ir bien. Creo que así nos pasa a todos con el mundo, pues justamente queremos hacer eso, queremos ir en la misma dirección y en la misma corriente del mundo, queremos hacer lo que todos hacen, tal vez para conectar, para ser aceptados. Y sin embargo, pues yo creo que Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a seguirlo a Él, a cumplir su palabra y ser hombres de convicciones, ¿no? Recuerden que la palabra de Dios dice que Él aborrece a los que son tibios. O sea, es preferible ser o frío o ser caliente. Entonces nuestras convicciones siempre tienen que estar firmes en medio de una rutina, en medio de las cosas que el mundo nos pide hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero leerte lo que dice Daniel, capítulo 1, versículo 8. Ya lo leímos, pero para reforzar este principio. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Eso es un valiente. Eso es contracultura, eso es ir en contra de la rutina de lo que en ese momento les estaba pidiendo el mundo, su rey. Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Yo creo que cuántos hemos puesto un límite en nuestra vida o cuántos hemos puesto un corazón, un hasta aquí en nuestro corazón para no seguir las rutinas del mundo, para no seguir lo que el mundo dicta, sino pedir y obviamente tener convicción de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que no estemos obligados a contaminarnos. ¿Sale? Ahora quiero leerte el principio número 2, que es el siguiente. El principio de Dios es más importante que los principios del mundo. Ok, creo que está mojido, pero el principio de Dios es más importante que los principios del mundo. Años más tarde, bajo el imperio persa, se emitió un decreto real que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey durante 30 días. La rutina impuesta por la ley dictaba que todos debían adaptarse. Daniel no hizo una protesta pública ni se quejó. Simplemente mantuvo su rutina personal, la cual era más fuerte que el decreto del rey. Quiero leerte lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué es lo que quiero decirte con este principio? Que no importa las leyes o los estatutos que el mundo nos dicta, no importa lo que el mundo nos diga, lo que tengamos que hacer,
Nosotros tenemos que seguir los principios de Dios. Los principios de Dios son más importantes que los principios del mundo. No tener una rutina del mundo, sino tener una rutina del reino. Cuando Daniel escuchó que había el edicto y que ya era una ley que tenías que arrodillarte ante otros dioses, él continuó. Me gusta lo que dice Daniel, que entró a su casa, el versículo, y con las ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Creo que esto es súper importante, es decir, que él nunca cambió su rutina. Su rutina era orar 3 veces al día en su recámara con las puertas abiertas mirando hacia Jerusalén. ¿Sale? Entonces esa era la rutina de Daniel, esa era la rutina esa era la relación que él tenía con Dios, y ese era el principio que Dios le había dado a él. Arrodillarse 3 veces al día con las ventanas abiertas en su recámara y dar gracias delante de su Dios, es decir, de nuestro Dios. Qué increíble que nosotros podamos tener una convicción y un corazón como el de Daniel, donde ningún estatuto, donde ninguna ley nos pueda quitar esa relación que tenemos nosotros con Dios, donde nosotros no debamos cambiar esa rutina que tenemos que tener con Él, esa oración o esa intimidad que Daniel tenía con Dios. Y algo que creo que es bien importante en este versículo, antes, como lo recordarán, ellos eran personas muy sabias y eran personas con una literatura mayor a las demás personas y estaban como consejeros o cerca de los reyes. Entonces Daniel era una persona muy ocupada, ¿sale? Era una persona que vivía en el mundo, donde tenía que tomar decisiones, donde tenía que trabajar, donde tenía que hacer un montón de cosas, pero sin embargo él no se contaminaba de esa rutina del mundo. Él siempre buscaba a Dios primero, ¿sale? Creo que es algo que definitivamente Dios habla a nuestra vida y Dios habla a nuestros corazones, donde nosotros tenemos que tener esta rutina, donde nosotros tenemos que buscar a Dios siempre, donde sea nuestro principal, donde sea nuestro número uno, donde Él sea el que gobierna en nuestra vida y en nuestro día a día. Que las cosas del mundo, que las rutinas del mundo no nos consuman. ¿Sale? Dice, el mundo moderno es experto en dictar en qué debes invertir tu tiempo. Lo leíamos anteriormente. En redes sociales, en urgencias del trabajo, que nos pasan muy seguido, el estar atentos con las noticias, el saber qué está pasando. Y Daniel, o el éxito de Daniel, radicaba en el cómo lo solía hacer antes. Es decir, él ya tenía un hábito establecido, él ya tenía una rutina establecida de lo que tenía que hacer, que era dar gracias y orar a nuestro Dios. Entonces yo creo que lo que nosotros debemos hacer es eso, establecer hábitos diarios que nos conecten con el propósito que Dios nos ha entregado en nuestra vida. Debemos orar, debemos meditar en la palabra de Dios, debemos de leer la palabra de Dios y también obviamente dejar seguramente cosas que el mundo nos dice y enfocarnos también en nuestra familia, enfocarnos en nuestro hogar, enfocarnos en lo más importante y lo más valioso que Dios nos ha entregado, ¿sale? No en las cosas que el mundo nos dicta. Y quiero leerte el principio número 3, que es excelencia en medio del caos. Daniel sirvió a varios reyes, que era Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, y era un funcionario de alto nivel en el gobierno persa. Sin embargo, nunca se aisló del mundo, sino que se involucró profundamente, siendo el mejor en lo que él hacía, al punto de que sus enemigos no podían encontrar fallas en su trabajo.
Si se dan cuenta, Daniel no solamente sirvió a un rey, sino estuvo sirviendo a varios reyes. Y él era un funcionario de alto nivel en el gobierno persa. Entonces, si se dan cuenta, Daniel no solamente era una persona, pues que seguramente pudiéramos decir interpretaba sueños y era todo lo que hacía y hasta ahí. No, era un funcionario de alto nivel en el gobierno persa. Como lo decía anteriormente, era una persona muy ocupada, era una persona que tomaba decisiones importantes, era una persona que seguramente aconsejaba a los altos mandos de los reyes con los que estuvo siendo consejero. Él estuvo metido en el mundo, él estuvo metido en la rutina del mundo. Sin embargo, él nunca se contaminó, él siempre fue excelente en lo que hacía. Y lo que realmente lo hacía excelente no era ni su inteligencia ni su sabiduría. Lo que realmente lo hacía excelente era su relación con Dios, que él no estaba contaminado con las culturas, que él no adoraba a otros dioses, él adoraba a su Dios y siempre lo hizo como lo hacía antes. Y bueno, no llegué a la parte de la fosa del foso de los leones, pero obviamente en algún momento hubo personas que no estuvieron de acuerdo con su rutina y sin embargo lo metieron a la fosa de los leones, y él siempre estuvo cuidado por Dios. A él nunca le pasó nada. Él siempre tuvo convicciones firmes, él siempre tuvo convicciones fuertes y sin embargo Dios estuvo con ellos. Y también sus amigos, también no lo menciono, pero ellos también fueron condenados al horno de fuego, y sin embargo también por sus convicciones ellos decidieron entrar al horno de fuego. Ellos no adoraron a ningún dios, ellos no entraron en la rutina del mundo, sino que ellos se postraron ante Dios, los metieron al horno de fuego, y sin embargo no les pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Yo creo que nosotros debemos de tener una vida como ellos, como Daniel, donde nosotros podemos sí vivir en el mundo, sí tener un trabajo normal, tomar decisiones importantes durante todos los días, pero lo más importante no es la rutina del mundo, sino son nuestras convicciones. Mira lo que dice Daniel capítulo 6 versículo 4. Entonces los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué increíble que él, teniendo una rutina, buscando a Dios, que él siendo firme en sus convicciones, cuando lo querían acusar, pues no encontraban nada. ¿Sale? Él no se contaminó, él siempre fue un hombre fiel, siempre fue un hombre que creyó en Dios, y dice que no encontraban falta en él. ¿Sale? Entonces, creo que es importante vivir una excelencia o vivir una vida con excelencia en medio del caos, y definitivamente lo más importante es que Dios está con nosotros. Quiero leerte de nuevo lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 8, que creo que es fundamental. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Cuando todos creíamos, o todos tal vez creían, que Daniel iba a ser castigado, que Daniel iba a ser enjuiciado, el jefe del Estado Mayor le tuvo respeto y afecto a Daniel. ¿Por qué? Porque su convicción, la convicción de no contaminarse, la convicción de no comer la comida y las bebidas que el rey le otorgaban o le ofrecían, creo que vale más que el seguir una orden o el seguir un estatuto. Definitivamente el tener una convicción firme en Dios
es más importante que seguir la rutina del mundo. ¿Sale? Podemos vivir en medio de un mundo desordenado, con una rutina que seguir según los estándares de nuestra sociedad, pero lo que realmente importa no es qué tan alejados podemos estar del mundo. De hecho, Dios quiere que vivamos en medio de Él. Sí, podemos vivir en medio del mundo y por eso estamos acá, por eso Dios te ha llamado a Culiacán, por eso Dios te ha llamado a Los Cabos, por eso Dios te ha llamado a Tijuana, porque estás sembrado en medio tal vez de una oscuridad, estás sembrado en medio de un mundo que necesita escuchar de Dios, que necesita ver realmente una vida transformada y cambiada por Dios, porque cuando te ven a ti y ven que tu vida ha sido transformada y cambiada por Dios, el mundo dice: yo quiero lo que Él tiene. ¿Sale? Entonces nosotros somos un ejemplo. Daniel era un ejemplo. Nosotros podemos ser Danieles en Culiacán, nosotros podemos ser Danieles en Tijuana, en Los Cabos. Podemos ser ese factor de cambio donde nuestras convicciones sean más importantes que la rutina del mundo. ¿Sale? Voy a volver a leer esto. Podemos vivir en medio de un mundo desordenado, con una rutina que seguir según los estándares de nuestra sociedad. Pero lo que realmente importa no es qué tan alejados podemos estar del mundo. De hecho, Dios quiere que vivamos en medio de Él, pero sin contaminarnos, sin perder nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Sale? Porque sí, somos hijos de Dios. Sin complacer las expectativas ni las normas que el mundo nos dicta, que creo que son bastantes. Más bien, en medio del caos que nuestro mundo. ¿Cuántos creen que vivimos en medio de un caos? Nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestro alrededor, nuestra ciudad, las noticias que vemos, que parece que en vez de mejorar, pues vamos en retroceso en todos los aspectos económicos, de seguridad. En medio de esa rutina, nosotros debemos de tener una búsqueda constante de Dios, tal como lo hacía Daniel, que él oraba 3 veces al día. Qué increíble es que nosotros podamos orar a Dios 3 veces al día, ¿no? Yo creo que esa es una rutina que debemos de empezar a implementar. Si no lo hacemos, debemos empezar a orar 3 veces al día. Debemos de seguir este ejemplo que ya tenemos en la Biblia, en la palabra, ¿no? Debemos de ser conscientes de que nuestra relación con Dios es más importante que nuestro trabajo. Nuestra relación con Dios es más importante que nuestras decisiones del día a día. Daniel no se inclinó hacia los decretos del reino o del mundo, sino que continuó firme en sus convicciones y creencias. Creo que nosotros debemos estar firmes en este tiempo. Debemos seguir buscando a Dios y lo más importante, que Él nos recompensará. Cuando nosotros somos firmes en nuestras convicciones, cuando nosotros le damos el lugar que le pertenece a Dios, cuando nosotros decimos o entregamos nuestro trabajo a Él, Él nos va a recompensar siempre. ¿Sale? Y bueno, creo que espero que Dios haya hablado a tu vida. Sin embargo, a la mía sí lo habló. Creo que Dios ha estado hablando a mi vida, ha estado hablando a mi corazón. Definitivamente vivimos en una rutina constante, en una rutina agotadora, cansada, donde nuestras prioridades son otras. Nuestras prioridades seguramente pues, es tener una casa, tener un auto, tener un hogar, tener una familia. Y realmente estamos caminando o estamos corriendo sin dirección. Estamos se escucha muy feo, pero es real, pero estamos siendo contaminados por la rutina del mundo. Estamos siendo contaminados por lo que el mundo dicta, cuando Dios quiere
que nosotros le entreguemos nuestra vida. Dios quiere que nosotros tengamos una relación íntima y personal con Él. Dios quiere que digamos no. Dios quiere que pongamos límites en nuestra vida, en nuestro día a día, donde si algo no va con nuestras convicciones, no tenemos por qué hacerlo, ni tenemos que ir por ese camino, porque nuestras convicciones están firmes en la palabra de Dios y en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sale? Si en algún momento tú has dicho, híjole, pues es que si no lo hago me va a ir mal, si no le hago caso a mi jefe, pues seguramente va a haber una represalia o va a haber algo que vaya en contra de mi favor, mejor me voy sobre la corriente. Pues ten en cuenta y siempre piensa en lo que hizo Daniel, que Daniel tuvo el valor y la valentía de decir no, de decir no me voy a contaminar. Y lo que decían en los versículos, Daniel y sus amigos no solamente no se contaminaron, sino que después de los 10 días ellos estaban más sanos y más fuertes que el resto de los jóvenes, ¿sale? Y Dios les dio una posición de autoridad, Dios les dio una posición de liderazgo durante estos reinados. Sin embargo, creo que podemos seguir ese ejemplo que Daniel nos entregó. Podemos seguir esa rutina que Daniel siempre estuvo haciendo mientras estuvo en Babilonia, ¿no? Como dice el versículo, que él nunca dejó de hacer lo que él hacía. Él siempre oraba 3 veces al día y lo hacía como siempre, desde siempre lo hizo. Creo que nosotros debemos aprender y tenemos un gran mensaje en Daniel como pues un hombre de Dios, ¿no? Con un hombre con convicciones increíbles. Bueno, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta noche. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que Él nos entregó el día de hoy. Que Él ponga en nuestro corazón esa convicción, que Él ponga en nuestro corazón ese ejemplo que tenemos en Daniel, que no podamos o no debamos ser contaminados por el mundo, sino que debamos ser más bien impregnados de Dios, de una relación con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por esta noche que nos permites estar reunidos en tu casa, Señor. El día de hoy queremos darte gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu voz, Señor. Sabemos que tú has hablado a nuestras vidas, sabemos que tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Sabemos que nos estás retando, Señor, a salir de nuestra zona de confort, Señor. Y lo más importante, Señor, tú nos estás hablando, Señor, para vivir con convicciones firmes, para vivir con convicciones que tú nos has entregado, Señor, las convicciones del reino, Señor. Ayúdanos, Señor, para que el mundo que es tan complejo, Señor, que vive corriendo, Señor, que vive con una rutina que es imposible de seguir, Señor, que vive con una rutina, Señor, que va más allá de nuestras fuerzas, que va más allá de nuestro tiempo, donde nos exige tanto y nos exige demasiado, Señor. Ayúdanos a entender que realmente eso no es lo más importante, Señor. Que lo más importante, Señor, es tener una relación contigo, Señor. Que lo más importante, Señor, es buscarte cada mañana, buscarte cada tarde, buscarte cada noche, Señor. Que nosotros podamos inclinarnos, Señor, y podamos adorarte, Señor, y podamos darte gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Que tú seas el primer lugar en nuestra vida, Señor. Que tú seas, Señor, el primer lugar en nuestros corazones, Señor. Que nuestro primer lugar al levantarnos no sean las redes sociales, no sean las noticias, no sean estar al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo, Señor, sino lo más importante sea buscarte a ti, Señor. Danos la convicción y danos la firmeza, Señor, para decir no a las rutinas de este mundo, para decir no a lo que el mundo, Señor, nos dicta, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, que tu voluntad sea cumplida en nuestra vida, Señor, que tú puedas mostrarnos cuál es el propósito por el cual nos tienes en medio de este mundo, Señor, en medio
de este mundo desordenado, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito para nosotros en esta ciudad, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito para nosotros en este país, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito, Señor, en cada una de las ciudades por las que nos has enviado o a donde nos has enviado, Señor. Tú has mandado a personas a Tijuana, Señor, porque ellos tienen un propósito en ese lugar, Señor. Tú mandas personas a Los Cabos, Señor. Tú mandas personas a Guadalajara, Señor, porque ellos tienen un propósito, Señor. Que ellos puedan ser firmes en sus convicciones, Señor, y que ellos puedan brillar en medio de esa oscuridad, Señor, en medio de un mundo desordenado, Señor, en medio de un mundo de caos, Señor, que podamos ser esa luz, Señor, que tanto hace falta en cada una de estas ciudades, Señor, en nuestra ciudad, Señor, que podamos vivir, Señor, una vida conforme a tu voluntad, Señor, que podamos, Señor, nosotros vivir conforme al reino, Señor, y que ningún estatuto ni nada, Señor, nos ayude, nos separe de ti, Señor, de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás hablando a nuestras vidas, Señor, porque tú pones convicciones en nuestros corazones, Señor, porque hoy sabemos que los principios tuyos son más importantes que los principios que dicta el mundo, Señor. Hoy queremos vivir con excelencia, Señor, en medio de este mundo de caos, en medio de este mundo difícil, Señor. Queremos ser un ejemplo, Señor, que podamos a través de lo que tú nos has entregado, Señor, en nuestros corazones, podamos ser un ejemplo en nuestra ciudad, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Y no quiero terminar esta noche sin hacer la siguiente oración. Si tú nos visitas el día de hoy por primera vez, seguramente no entiendas todo, seguramente hay cosas que no sabes por qué se hacen o por qué vivimos de la manera en la que vivimos. Lo único que te puedo decir es que Dios está en nuestras vidas, que Dios está en nuestros corazones y que Él está haciendo un milagro en proceso en nuestras vidas. Somos hijos de Dios y vivimos en esta vida cada día siendo mejor, menguando a nosotros y queremos cada día ser más como Jesús, ¿sale? Y el día de hoy quiero hacer la siguiente oración, o quiero que me acompañes con la siguiente oración. Si es la primera vez que nos visitas, si nos estás viendo a través de la transmisión en línea, que puedas también acompañarnos con esta oración, que vamos a hacer todos juntos a la cuenta de 3. Vamos, 1, 2, 3. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios?